Hace 6 años, en una película titulada Revelaciones de una momia, Crónica les mostró la disección de una momia desconocida en el Museo Manchester. La momia se encontraba en tan malas condiciones que no fue expuesta al público. Todo lo que se pudiera descubrir en ella sería de un gran valor científico. La labor que hasta entonces se había realizado ahora podría ampliarse. En el museo se habían desarrollado nuevas técnicas que no eran destructivas. Toda la colección egipcia estaba bajo escrutinio. Ahora que le hemos enderezado la cabeza, es una bella momia. Hay algo dorado en su cara. Pienso que esto va a ser muy interesante. Hay una resquebrajadura. ¿Dónde? Aquí. Hay muchas disciplinas involucradas. El Dr. Richard Fawcett y Hilary Jarvis utilizan rayos X para ayudarse en la investigación. ¿Qué es lo que tiene aquí? Hay algo de cabello. Me maravilla lo que tiene en su ojo. Su nariz está obstruida. Me pasma que tenga allí su globo ocular y que todo se haya conservado. Como su expresión triste. La directora del proyecto es la doctora Rosalie David. Estas técnicas nos dieron mucha información sobre la vida en el Antiguo Egipto. La investigación de las momias nos dieron luz sobre sus enfermedades y en varios casos la causa de la muerte de algunas momias. Esto agrega información sobre sus creencias fúnebres, su dieta diaria y el proceso de momificación que se utilizó en cada caso. No son solamente los cadáveres momificados los que ameritan una investigación. Todos los objetos en el Museo Manchester pueden revelarnos algo nuevo, especialmente los de una aldea llamada Cajún, de donde proviene gran parte de la colección. En el proyecto Cajún buscamos preferentemente algo más específico como la tecnología y las herramientas que utilizaron y la procedencia de los materiales que usaron en los artículos de metal y en la alfarería. Aquí hay cosas específicas que estamos investigando. Los objetos de Cajún son conmovedoramente simples, aunque sigan siendo útiles. Estos cuchillos y ese banco eran objetos de uso diario de la gente que los hizo hace unos 4000 años. Estos no son objetos provenientes de las tumbas. Pero son las tumbas de los antiguos egipcios, tanto las de los ricos como las de los pobres, las que nos revelan la forma en que ellos vivían y morían. Vida y muerte en el antiguo Egipto. El más grandioso monumento en Egipto, la pirámide de Giza, fue edificada para inmortalizar a los faraones. El sentimiento de temor reverente que ellas inspiran sobrevive a las multitudes de buhoneros, mendigos y turistas que las asedian de día y de noche. Las pequeñas tumbas en el área también son reveladoras. Las pinturas en los muros y las esculturas le dan contexto a los objetos en el Museo Manchester. Cerca de la Gran Pirámide está la tumba de la reina. Rosalie David la está visitando por primera vez. La reina se llamaba Meres Ankh, que significa la que ama la vida. Su nombre se repite a través de toda la tumba y aquí se ve sobre el dintel de la puerta. Y por su cuerpo se deduce que ella es la hija y también la esposa del rey. Es única en su diseño y por supuesto es interesante ver la tumba de la reina, con escenas que ocurrieron entonces y que se pueden ver también en las tumbas de los nobles. Esta es la efigie de la reina Etóferes, la abuela de Meres Ankh.
Su vestuario nos muestra unas extrañas sombreras puntiagudas, una moda del antiguo Egipto, única en su género. La reina también tenía el cabello rubio, mismo que estaba pintado de amarillo y tenía rayas trazadas en rojo, lo que es una ocurrencia muy rara. Atrás de ella está su nieta, la propietaria de la tumba, Meresang II, quien viste un vestuario funerario. Se puede ver la piel del animal con la que está envuelto el cuerpo de la reina, con su cabeza a un costado. Atrás a mi izquierda se puede ver otra efigie de la reina Meresang II, donde está mostrando la antigua moda del reino, el largo y estrecho vestido típico de ese periodo. Su cabello está recortado y sobre él lleva una peluca muy elaborada, y el nombre de la reina aparece en los jeroglíficos sobre su cabeza. Aquí se pueden apreciar unas excelentes escenas de la reina y su abuela Etóferes navegando en un barco de papiro. La embarcación es impulsada por la pequeña figura que está atrás. También hay un niño al frente. En la parte de arriba hay una fila de cargadores que le llevan ofrendas a la reina y se puede ver un medallón oval de jeroglíficos que contiene el título del área o ciudad de donde provienen. Los hay de diferentes partes de Egipto y todos portan su tributo a la reina. Esta es una escena muy interesante que se repite en muchas tumbas y representa la forma de atrapar a las aves con una gran red. Este hombre tensa la red, que por supuesto tiene que ser preparada. Luego llegamos a la última etapa, donde se seleccionan las aves y se les coloca en cestos. Esto tuvo un significado mágico en el periodo postrero. Las aves, según se creía, eran enemigas de Egipto, simbolizaban al enemigo y atraparlas les otorgaba poder sobre ellos. Esta tumba es única en su clase y es particularmente interesante porque se le vincula a la pirámide de Kefren, que está virtualmente afuera. Aquí hay una estrecha relación entre el rey y la reina y eso facilita el estudio de las tumbas de los nobles. Los moradores del antiguo Egipto creían que la vida después de la muerte sería una réplica de su existencia terrenal, pero sin sus problemas. Así que trataban de recrear las mismas condiciones que habían disfrutado en la tierra. Si alguien era importante en la escala social, quería mantener esa importancia en el otro mundo. Tener la misma cantidad de subordinados y el mismo poder que tuvo en vida. Así que todo eso era recreado en la tumba, porque la idea era que el hombre, después de la muerte, podría ponerse a tono con las escenas representadas en los muros y disfrutarlas por toda la eternidad. Esta es la tumba de Kar, quien vivió en la sexta dinastía y sus títulos fueron secretario particular del rey Pepi II y sacerdote de la pirámide de Keops. Aquí a la derecha hay una estatua en la que se ve el cabello sin peluca. Y también hay otras en las que se observa que llevan pelucas de cabello falso sobre sus cabezas. Y otra vez él lleva un vestuario distinto. Esta es su tiesa falda típica que va ceñida al frente y que era su atuendo de trabajo. También se ve una pequeña estatuilla, tal vez de un niño, quien luce una trenza a un lado de su cabeza que representa el símbolo de la juventud. La tumba de Kar, al igual que muchas otras, tiene una puerta falsa, a través de la cual el espíritu del difunto reentra al mundo de los vivos para comer los alimentos que le dejan sus descendientes. Al paso de las nuevas generaciones, la comida no siempre se le dejaba al muerto. Para evitar esta blasfemia, una lista de comida y bebidas, un menú, se escribía en las paredes. Esta lista enumera diferentes clases y cantidades de vinos, cervezas, pan, bizcochos, leche, frutas y verduras, cantidades más que suficientes para los requerimientos del difunto en la otra vida.
El hijo de Carr, Idú, fue sepultado cerca de él. Él heredó algunos de los trabajos y deberes de Carr. Aquí se le ve recibiendo tributo. La esposa de Idú es esa pequeña figura a la que él protege y ella abraza. Las aves de caza y las ollas de cocinar sugieren la clase de vida que los nobles esperan en la eternidad. Las tumbas no son solo una fuente de evidencias del estilo de vida de los nobles de Giza. También nos descubren lo que su comida les hizo a sus dentaduras. Bajo la Gran Pirámide hay un cobertizo donde se almacenan sus restos mortales. Un científico del equipo de Rosalie David, Frank Leake, es un dentista y egiptólogo que ya examinó los dientes de Tutankamón. Él ha estudiado esta colección de cráneos y osamentas exhumadas hace unos 60 años junto con un arqueólogo norteamericano. Las osamentas provienen de las tumbas Mastaba, situadas al poniente de la Gran Pirámide, y toda esa gente vivió alrededor del año 2650 a.C. Son las reinas del faraón, los descendientes reales, los sumos sacerdotes y los altos funcionarios de la corte. Todos los que formaban la estructura de la alta sociedad de ese periodo y que, por supuesto, se pueden usar para compararlas con otras colecciones similares. Nosotros no hemos obtenido mucha información de los cráneos, pero hay uno que murió obviamente por una herida causada por un objeto punzocortante, pero solo uno. Uno o dos muestran daños severos en sus cráneos que probablemente fueron provocados por una ulceración luego de una herida o algo similar. Pero son los dientes los que nos proporcionan más información. Este es el cráneo de un hombre de unos 35 años. Tenía muy buenos dientes frontales, pero desafortunadamente masticó alimentos con gran contenido de fragmentos minerales y le costó la pérdida de este molar y se le dañó el nervio a esta pieza que ahora vemos debido a un gran absceso por encima de la raíz. También se le deterioró y perdió un diente frontal y tuvo una gran inflamación. Esta falleció a muy temprana edad. Es el cráneo de una adolescente y ella no tuvo lo que nosotros diríamos muelas del juicio. Tenía entre unos 16 y 18 años. Tenía una magnífica dentadura y en ningún momento padeció de los dientes. No así este otro. Este es el cráneo de un hombre que debió tener entre los 30 o 40 años de edad, o más bien los 35. Pero para su infortunio perdió sus dientes hasta que la pulpa dentaria quedó al descubierto. Algunos de los nervios de sus piezas dentales quedaron expuestos, pero para su fortuna se le cayó a este diente lo que se conoce como dentina o marfil secundario, y ello resguardó la pulpa expuesta, y por lo mismo nunca se le formó un absceso a ese diente, que es donde se forma la postemilla. Ahora bien, este individuo probablemente tuvo muy inclinada la articulación de su maxilar inferior y se le desprendieron las coronas de sus dientes frontales. Y también desarrolló un gran absceso aquí bajo el diente central y otra notoria postemilla en la parte interna de este otro diente. También este absceso en la parte posterior del diente penetró dentro de sus senos frontales y en esa época debió haber tenido
problemas muy persistentes de sinusitis y debió haber tenido muchas noches de insomnio. De Giza a Luxor hay una distancia de aproximadamente 650 kilómetros. Donde aprendimos más acerca de cómo vivía la gente común y corriente fue en el margen occidental del río Nilo en dirección opuesta a Luxor. Los poblados actuales, a unos cuantos kilómetros del Valle de los Reyes, siguen luciendo igual que cuando Tutankamón y Seti estaban aún vivos. La gente que vivió aquí fue la que construyó las tumbas de los reyes. Dar el Medina es un pueblo de obreros. Aquí habitaron las familias de los trabajadores que construyeron las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas. Y por supuesto, las tumbas de los nobles. La vida en esas comunidades fue muy similar a la de estos poblados y a la de algunas ciudades del Egipto de hoy. Casas chicas y bellas, las cocinas y los dormitorios y en general las habitaciones eran similares a las de hoy en día. También se excavaron los cúmulos de desperdicios de la villa y ahí encontramos una amplia información sobre las actividades civiles, domésticas y legales de la comunidad, lo que resultó fascinante. Hallamos, por ejemplo, que la primera huelga conocida de la antigüedad ocurrió aquí. Los obreros se fueron a la huelga al detener su trabajo en la tumba real porque se demoró la entrega de sus raciones alimentarias y fue hasta que finalmente arribaron estas que volvieron a sus labores. Debido a que era muy importante que la tumba del rey fuera terminada, la huelga resultó ser muy satisfactoria. Esta pequeña pirámide reconstruida una vez señaló las tumbas. En esa época de la historia egipcia, todos querían ser sepultados con distinción. La tumba de Zenuyén es una sepultura muy hermosa. Fue edificada y decorada por y para el artesano mayor. Él era el director de las obras y obviamente aprovechó el equipo y algunos albañiles de las tumbas reales para proveerse su propio lugar en la eternidad. En ese entonces se creía que todo individuo, aunque pobre, tenía derecho a la eternidad en el reino de Osiris. Aquí vemos la regia figura del dios Osiris y las islas de Osiris, el paraíso donde los egipcios podrían morar toda una eternidad. Zenuyén es acompañado durante su viaje por su esposa. Aquí los vemos en unas escenas campiranas y también ante la presencia de varios dioses del otro mundo. Aún en el otro mundo, Zenuyén y su esposa no esperaban que sus labores tuvieran fin. Los aperos y las técnicas que aquí se muestran son casi idénticos a la colección Manchester. Esta hoz tiene una navaja de pedernal pegada a la madera. Han pasado 4.000 años desde que fue utilizada en la cosecha anual. Arar con la ayuda de un buey sigue siendo popular en el Egipto actual, igual que los frágiles arados de madera.
La esposa de Senuyen va humildemente atrás de él, arrojando las semillas que lleva en un cesto en su mano izquierda. Muchas regiones del Egipto de hoy son industriales y modernistas. Pero en el Fayum, donde esto se filmó, la vida cotidiana sigue teniendo ecos de las pinturas de las tumbas y los objetos de los museos. El asadón, ahora con una cuchilla de metal, sigue siendo una herramienta común en Egipto y en gran parte del Medio Oriente. Reemplaza a la azada y la horca. Este artista cubrió los muros de la tumba de un notable con pinturas de sus obreros. Muchos de ellos usaban una hoz con endebles cuchillas de madera, como esta que se encontró cuando se excavó en la villa de Cajún. Este es un limpiador de granos, para lanzar los granos y que el viento se lleve las cáscaras o vainas. En el oasis de El Fayum, una de las áreas más remotas del moderno Egipto, la pirámide de Lajún ha sobrevivido desde la 12ª dinastía. Fue construida por Sesostris II. Casi no quedó rastro visible de la villa aledaña llamada Cajún, por lo que no todo se ha podido excavar. Es muy raro encontrar algún vestigio de esas construcciones. La pirámide aún perdura, pero no así las casas de los hombres que la construyeron. La pirámide fue construida con piedras unidas con lodo y adobes y originalmente debió estar revestida con piedras. Esa cubierta ya se ha perdido y todo lo que vemos es el corazón de la pirámide. Los ladrillos de lodo seguramente se fabricaron en la localidad, ya que entre las ruinas de Cajún hay un molde para hacer adobes muy bien conservado que evidentemente fue usado para ese propósito. La fábrica de adobes está a menos de 8 kilómetros de la pirámide. Este sitio fue excavado por Sir William Flinders Petrie a finales del siglo XIX. Los artefactos fueron hallados en Cajún a finales de 1890 y una parte muy importante de ellos fue enviada al Museo Manchester, debido a que un comerciante de textiles, Jesse Howard, había invertido bastante dinero en las excavaciones. Así fue como se inició la colección del Museo Manchester. Entre los objetos de Cajún se incluyen este cuchillo de pedernal y este cesto. Estas plomadas usadas en la construcción. Estos juguetes infantiles, que incluyen unas pelotas de cuero remendadas, un barquito y una talla de hipopótamo. Y esta bandeja en forma de pescado, que una vez contuvo el maquillaje para los ojos verdes de una dama.
En un poblado muy cercano a Cajún, un anciano hila algodón utilizando una técnica ancestral. Las herramientas son idénticas a las usadas hace 4.000 años y que fueron descubiertas por Flinders Petrie. Esta es una honda proveniente de Cajún y que se usó para cazar animales pequeños y pájaros. Este es uno de los pocos artefactos conocidos para hacer fuego. Es un arco que sirve para hacer girar rápido el palo y un molde o cuna suave de madera inflamable. Modelos de casas habitación que fueron halladas en algunas de las tumbas sugieren la manera en que vivían los antiguos egipcios. Las casas fueron construidas principalmente de adobe y fueron en su mayoría de un solo piso, pero hubo algunas de 2 pisos. Fueron cubiertas en su interior con emplaste y pintadas con diversos diseños, debiendo ser muy atractivas en su tipo. Los habitantes de Cajún tenían la extraña costumbre de enterrar a sus bebés debajo de sus casas, en cajas y envueltos en tela. Nadie sabe el porqué. También abandonaron todas sus pertenencias en el poblado. El emplastador dejó su aplanadera. Ni siquiera la limpió. La bailarina local olvidó sus castañetas. Según una teoría, abandonaron precipitadamente el área porque probablemente provenían de otro país y tuvieron que regresar. 1 o 2 de los objetos encontrados allí parecen provenir de las islas del Mar Egeo en vez de Egipto. La investigación del Museo Manchester ahora se centra en la aldea de Cajún y los artefactos provenientes de ahí, así como en las variadas técnicas científicas que se están empezando a usar. Para tratar de responder a las interrogantes que plantea ese sitio, llevamos a cabo un análisis de su alfarería y artefactos de metal, para determinar si alguno de ellos proviene del extranjero, lo que aumentaría nuestros conocimientos de esa comunidad. El doctor William Newton es catedrático de química de la Universidad de Manchester. Cuando reunimos suficiente cantidad de muestras, y es importante obtener suficientes para poder analizar estos multielementos, procedemos a pesar cuidadosamente este polvo y a mezclarlo con este otro de celulosa. Con el polvo de celulosa se forma una bolita que ponemos en una prensa junto con una mezcla de celulosa y al aplicarle una presión de unas 10 toneladas por pulgada cuadrada, obtenemos una pequeña rodaja de este tipo. Tomamos estas pequeñas rodajas y las envolvemos en papel aluminio. Una vez envueltas, marcamos las muestras escribiéndoles sus nombres y lo hacemos en unos 20 especímenes. Después las colocamos en este recipiente especial, calibradas todas con un peso y tamaño igual, y las enviamos al rector de la universidad. Cuando ya han sido irradiadas en el reactor, nos las devuelven y nosotros separamos esas pequeñas rodajas. Y aquí tenemos un dispositivo, así que las colocamos cuidadosamente en estos contenedores de plástico. Y luego pasan por ese contador para hacernos posible determinar los elementos que hay en las muestras. Gracias a este contador, actualmente podemos analizar o determinar la existencia de más de 28 elementos. Esos 28 elementos son las huellas digitales del material de Cajún, y por ellas podemos hacer algunas aseveraciones definitivas y objetivas
sobre las fuentes de origen y características del material de cajún. Estas técnicas difieren de las antiguas usadas por el mismo Petrier en el siglo XIX, ya que se logra una visión más objetiva y una aproximación más sofisticada al problema, y nos permiten saber si el material de cajún, especialmente la arcilla que se utilizó en la antigua alfarería, fue la misma que se usó en la de cajún, y si ese material proviene de una sola fuente. Por fortuna podemos afirmarle si el lugar de origen de ese material es local o procede de otra parte, o si hay vasijas que provienen de diferentes áreas de Egipto. La investigación de William Newton permite a los egiptólogos verificar verdaderamente la procedencia de las vasijas que lucen distintas al resto. Sus resultados preliminares muestran claramente que la arcilla en esas ollas provienen de fuentes diferentes. Poder apreciar en su magnitud el problema egipcio y poner los utensilios de cajún en el contexto es por supuesto un gran problema y abarca una década de trabajo para varios grupos en el terreno, pero el analizar esos 8 especímenes de cajún nos llevará algo así como otros 6 o 12 meses para poder concluir el proyecto. Es uno de los pocos lugares donde usted encuentra herramientas de pedernal que se usaron conjuntamente con las de bronce y de cobre. La aldea fue abandonada al comienzo de la Edad de Bronce, pero algunos de los objetos, como este espejo, fue hecho con gran destreza. El proyecto Manchester se propone revelar lo que sabían sobre la fundición y el uso de los metales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Traje esto del museo. Es un conjunto modelo de herramientas similares a las que obtuviste de cajún. Este es un pequeño espejo. Va a ser difícil, porque no puedo taladrarlo. ¿Es muy frágil? Creo que tendré que hacerle una pequeña punción. El Dr. Gordon Gilmore es el analizador de activación del reactor de la universidad en Risley. Y aquí hay otro espejo. Estupendo. Para su comparación con el de Magnífico. cajún será, según creo, más fácil para usted poder comparar. Sí. Aunque la broca es verdaderamente pequeña, ella no será un problema real. Puedo limpiar solamente la superficie y luego proseguir con una lima. Él necesita solamente una pequeña muestra del material para identificar todos sus componentes. Esta técnica industrial es también buena para la arqueología. Por lo regular, la usamos para medir muestras geológicas, médicas e industriales. La usamos para todo. Es una técnica un tanto desconocida para mucha gente, ya que no todos, por supuesto, tienen un reactor nuclear, así que tienen que usar procedimientos más simples de laboratorio. Colocamos la muestra en el reactor. Este la bombardea con neutrones. Eso hace que sean radioactivos muchos de los elementos del metal. Usamos varios detectores, principalmente detectores de rayos gamma, para desembrollar la configuración de esos rayos. Así logramos una lista de isótopos y se nos revelan los que están presentes en la muestra. Usted apreciará que cuando se hace un metal hay 2 aspectos en la composición. Uno es la finalidad de la persona que lo hizo. ¿Qué clase de aleaciones utilizó en su composición? ¿Fabricó bronce o simplemente cobre? Debido a que quedaron rastros de elementos que están presentes en el mineral metálico y que pudieron agregársele en el proceso de fundición al mismo metal. Al analizar esos rastros metalúrgicos, podríamos decir, aunque tuviésemos 2 muestras y ambas fueran de bronce, estoy seguro de que podríamos afirmar que un bronce provino de una localidad y el otro de otra. Estas pinturas de artesanos y sus actividades incluyen a hombres fundiendo y vaciando metales preciosos. Quizá la metalurgia fue una parte normal de la rutina de los plebeyos para con el Estado. Pero, ¿qué sabían ellos acerca de la fundición?
¿Habían comenzado a experimentar con las aleaciones y sus atributos? El cobre que se encontró en Cajún es relativamente puro, pero la mayoría de los objetos contienen una variedad de aditivos y rastros de elementos, como nos lo mostró Gordon Gilmore. Los hombres que hicieron esto sabían lo suficiente para tratar de fabricar un escoplo o un cuchillo que no perdiera su filo. Cierto número de objetos contienen rastros de arsenio y estaño que pudieron hacer más duro el metal. Algunas de las hachas contienen plata. Nadie sabe por qué. Era un metal muy raro en Egipto en esa época y no servía para que las hachas cortaran mejor la carne. El proyecto Cajún y el proyecto Momias van a la par en Manchester. Las técnicas médicas e industriales han sido adaptadas para este propósito. Esta es la momia de un niño desconocido. Le estamos examinando principalmente la muñeca porque queremos tener una visión especial de su muñeca que nos permita comparar la apariencia de los huesos con los huesos de los niños actuales y así poder tener una idea de la edad del infante. Lo que hemos hecho es angular los aparatos de rayos X para así también poder ver los lados del cráneo, lo que es particularmente interesante, ya que encontramos evidencias de la existencia de residuos craneanos. Creemos que se trata de restos de tejidos cerebrales. Gracias a esta perspectiva lateral del cráneo, podemos ver que el hueso posterior de la fosa pituitaria está intacto, y esto es de gran importancia, porque una de las rutas convencionales de entrada para remover los tejidos cerebrales resulta frecuentemente con la fractura de ese hueso en particular. Al observar la parte posterior del cráneo, vemos que no hay evidencia de que haya sido usada como punto de entrada. Los huesos están completos donde la cabeza se une a la espina dorsal. Los dientes pueden verse claramente. En realidad, posee muy buena dentadura. Toda la primera dentición está aquí. Son los dientes de leche. No perdió ninguno y todos están en la boca del niño. En los finales de su historia, el proceso de momificación comenzó a declinar en Egipto, pero seguía produciendo resultados casi perfectos. Aquí hasta se pueden ver los colores de la barba de este hombre. Los halcones y otros animales que contenían una chispa de divinidad fueron momificados. Todos estos han sido radiografiados en la Enfermería Real de Manchester para asegurarse de que sus esqueletos y todo lo demás se encuentren dentro de los envoltorios. El propósito de la momificación fue religioso, pero el proceso era científico. Cualquier información sobre él es muy valiosa. Solo quedan unos cuantos miles de momias en el mundo. Muchas han sido destruidas. Cualquier cosa nueva que se pueda aprender acerca de las momias es importante, porque todas se deteriorarán seguramente. Esta momia despojada de su envoltura se llamó Asru. Asru fue un chantre en el templo de Amon-Ra. Con mucho cuidado. Eso, lento. Muy bien. Ahora aquí. Perfecto, sí. Ya podemos llevarla. Asru está siendo conducida a la Enfermería Real de Manchester, donde su estado de salud será totalmente investigado. Las técnicas utilizadas incluyen la endoscopia y la radiología. La endoscopia es la inserción de una sonda o endoscopio dentro del cuerpo de la momia para buscar rastros de tejidos e información sobre las técnicas de embalsamar. Dr. Eddie Tabb. Le estamos introduciendo el endoscopio a través del ojo, para llegar directamente hasta la fosa craneal anterior y así lograr una buena vista de los canales hechos por los vasos sanguíneos en ambos lados del cráneo. Así, uno puede ver si hay algunas anormalidades y si se puede avanzar más hasta la fosa craneal media. Ahí hay una gran cantidad de resina. Ahora no puedo ver ningún tejido cerebral, pero hay mucha resina que se debió haber derramado dentro del cráneo durante el proceso de momificación. Ahí hay algo envuelto que semeja una crisálida. Me gustaría saber a qué se debe que esté ahí.
Voy a tratar de sacar esto por un momento para orientarlo. Ah, sí. Efectivamente, hay un animal adentro. Es un escarabajo y está impregnado de resina. Presumiblemente, ha estado ahí desde... Desde que quedó atrapada ahí con la resina. Desde que se efectuó el proceso de momificación. Yo no creo que se pueda sacar el escarabajo porque está pegado. Si las jalo y las contraigo así, pudiera sacarlo. Voy a introducir esto y ver si funciona. Muy bien. Eso es. Hay que tener paciencia. Yo soy un histopatólogo. Examino espécimes quirúrgicos bajo el microscopio. Y cuando la doctora David encabezó el equipo científico de investigación, me pidió que viera si podía encontrar algo acerca de las enfermedades en el Antiguo Egipto. Tal como me lo suponía, está atrapado entre los maxilares. Yo no quería. Debo confesar que era un gran escéptico cuando ella me lo pidió, porque los tejidos se endurecen y se deshidratan, y es un material muy duro con el que no acostumbramos trabajar. Ya está, lo logré. Pero ya habíamos tenido un doble éxito razonable, en examinar tejidos normales bajo el microscopio y en descubrir las evidencias de sus enfermedades. Tejido del cráneo de Azu. Bien, ahora creo que si utilizamos los rayos X, aceleraremos el proceso. De esta forma podremos llegar aún más lejos. Por favor, hay que atarla para que se mantenga firme. Un poco más. Así está bien. Correcto. ¿Me podrías dar nuevamente el endoscopio? Ahora voy a introducir el instrumento en su interior y a observar lo que este capte en la pantalla. Porque estoy interesado en un área cercana a la línea de en medio, que es un tejido del pulmón que se desintegró, y colocando el endoscopio justo en esta posición, sabré si ese tejido es de ahí, ya que tendré el área precisa en la que estoy interesado. Sí, esa es la área que me interesa ver. Cuando menos en 3 de las momias que ya hemos examinado, hallamos claras evidencias de neumoconiosis de arena. La neumoconiosis es cuando se dañan los pulmones debido a la presencia de arena. Ese polvo, al ser inhalado presumiblemente durante las tormentas en el desierto, causa, como ya les dije, daños a los pulmones. Es una lesión en los bronquios muy similar a la del tipo de los que atacan en nuestros días a los mineros del carbón y a los canteros. Esto podría, ciertamente, cortarles la respiración. Y eso, bajo ciertas circunstancias, sobreexcitarles el corazón y, como resultado, provocarles una falla cardíaca. Deduzco que las infecciones bacteriales y las infecciones virales debieron ser muy comunes si consideramos la clase de lugares en los que habitaron. Ahí dentro hay un poco de eso. Sí. ¿Hay insectos dentro de esa área? Hasta ahora no he podido ver ningún insecto ahí adentro. No. Usted puede ver la columna vertebral. De hecho, a pesar de lo que dije, acabo de encontrar un insecto. Una crisálida, muy similar a la que hemos visto dentro del cráneo. Estaba muerta y pegada a su espina dorsal. Ha sido hasta en estos últimos años cuando le he examinado sus secciones histológicas bajo el microscopio. Son parte de sus intestinos y de hecho nos muestran que ella padeció de un parásito intestinal. Se trata de una pequeña lombriz que habita en el intestino. Se adquiere al caminar o andar en aguas infectadas. Generalmente, penetra a través de las plantas de los pies. La larva de esta lombriz entra en la piel y viaja por la corriente sanguínea hasta los pulmones, hasta que llega a los intestinos donde se desarrolla y se convierte en lombriz adulta. Pone huevecillos que al ser defecados infectan las aguas y el ciclo se inicia otra vez. Y otra vez, si usted observa en la línea de en medio,
podrá ver el tejido. En general, desde luego, ellos no padecieron el tipo de enfermedades de nuestros días. La arteritis, la arteriosclerosis o las enfermedades degenerativas de las arterias fueron relativamente nada comunes. Posiblemente ellos no murieron de ataques cardíacos. Tampoco murieron de apoplejía de la manera en que muere la gente de hoy en día. Ellos sufrieron más de deficiencias nutritivas y ciertamente también sufrieron de muchos tipos de infecciones. Egipto es un país eterno y hermoso. Es difícil no pensar que lo que usted está viendo ahora es lo que vieron los faraones. En algunos casos, eso es verdad. En el Egipto moderno, puede hallar los mismos aparatos que se usaron hace unos 5000 años. Este cigonyal, o shadov, es una grúa con un contrapeso que se utiliza para sacar agua del río. Es anterior a la introducción de la rueda. Se conoció antes de que se viera el primer camello en las pirámides. Aún ahora, cuando la presa de Aswan ha transformado la ecología del río Nilo, los cigoñales y los barcos, como el faruche, son de uso común. Dar vida a una verdadera imagen de cómo vivían y morían los antiguos egipcios es casi imposible. El vestuario antiguo ha sobrevivido al moderno Egipto. Esto nos dice algo. La tierra y sus habitantes se ven como en aquella época. Otras cosas se pueden aprender en las pinturas de las tumbas. Los antiguos egipcios eran totalmente optimistas acerca de la calidad de vida después de la muerte. Lo que pintaron fue lo que esperaban disfrutar. Una tierra fastuosa y segura, plena de bienestar y lujo. Todos los símbolos de plenitud plasmados en las paredes y los techos se reproducirían como por arte de magia para que los nobles que morían los disfrutaran. Cada persona que moría sería eternamente joven, eternamente amoroso, eternamente feliz. Era una visión maravillosa, pero la evidencia física es diferente. La mayoría moría antes de los 40. Sus cuerpos se infectaban de gusanos y parásitos microscópicos. Su aliento se congeló en su boca. Es la triste realidad de la vida y la muerte en el antiguo Egipto, que el proyecto Manchester ha empezado a revelar.